At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Jesús perdió a casi todos sus seguidores en un solo día. A propósito, no fue una persecución, no fue una traición externa. Fue algo que él dijo, algo tan perturbador, tan imposible de digerir, que la mayoría de los que lo seguían se levantaron y se fueron, para siempre. Juan 6:66 lo registra con una frialdad brutal. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y lo más inquietante es que Jesús lo vio venir. Sabía exactamente que iba a provocar ese discurso. Sabía que iba a vaciar la sala y no suavizó ni una sola palabra. Pero hay algo que pocos notan. La historia real de Juan 6 no es lo que Jesús ofreció. Es lo que la gente rechazó. Y la razón por la que se fueron es exactamente la razón por la que este pasaje sigue incomodando a millones de personas 2000 años después. ¿Por qué un maestro provocaría deliberadamente una crisis que lo deja casi solo? Para responder eso, necesitas saber qué estaba pasando el día anterior, porque Juan 6 no empieza con el discurso del pan de vida, empieza con algo completamente diferente. Una fiesta. Juan 6, 1-4 sitúa la escena. Jesús cruzó el mar de Galilea. Una gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ese detalle, estaba cerca la Pascua, es una bomba de tiempo narrativa que va a explotar 30 versículos después. Pero todavía no, todavía estamos en la fiesta. Jesús sube a un monte con sus discípulos. Levanta los ojos, ve una multitud enorme viniendo hacia él. Juan 6:5-6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjate, Jesús ya sabe lo que va a hacer. La pregunta a Felipe no es una consulta logística, es una prueba. Felipe calcula. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. Felipe está diciendo, aunque tuviéramos 8 meses de salario, no alcanza. Entonces aparece Andrés con un dato que suena ridículo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6:9. 5 panes de cebada, no de trigo, de cebada. En el Israel del siglo I, el pan de cebada era comida de pobres. El trigo costaba entre un 50 y un 100% más, según las referencias de precios que encontramos en fuentes rabínicas posteriores. La cebada era lo que comían los jornaleros, los campesinos, los que no podían permitirse algo mejor. Lo que ese muchacho traía era el almuerzo más humilde posible, y Jesús lo toma. Pero fíjate en un detalle que suele pasar desapercibido. El texto griego usa la palabra paidarion para referirse al muchacho. Es un diminutivo, no es un joven, es un niño con el almuerzo de un pobre en una ladera de Galilea. Y Jesús construye el milagro más espectacular de su ministerio público sobre eso, no sobre la abundancia, sobre la escasez. Juan 6:10-11. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. 5,000 hombres. Mateo 14. 21 aclara, sin contar las mujeres y los niños.
Las estimaciones más conservadoras sitúan el grupo entre 10 y 15.000 personas, con 5 panes de cebada y 2 peces, y sobraron 12 canastas llenas de pedazos. Juan 6:13. No sobró un poco. 12 canastas. El número no es casual. 12 tribus de Israel. La provisión no solo alcanzó, excedió de forma simbólicamente cargada. Y la reacción de la multitud fue exactamente la que cualquiera esperaría. Juan 6:14-15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Querían hacerlo rey por la fuerza, y Jesús huyó. Ahora para pensar un segundo en lo que acaba de pasar. Una multitud de miles de personas acaba de presenciar la multiplicación más espectacular de recursos en la historia humana. Y su primera reacción no fue adorar, no fue reflexionar, fue calcular. Si este hombre puede convertir 5 panes en comida para miles, imagina lo que haría como gobernante. Imagina un rey que nunca deja que su pueblo pase hambre. Imagina un líder militar que puede alimentar un ejército sin líneas de suministro. Eso es lo que vieron, un Mesías político, un solucionador de problemas materiales, un proveedor infinito. Y Jesús, que pudo haber aceptado esa corona, que pudo haber tenido un ejército esa misma tarde, huyó al monte solo. Pero hay algo que vuelve esto todavía más incómodo, y para entenderlo necesitas saber qué estaba pasando en Jerusalén exactamente en esos días. Juan 6:4 dice que la Pascua estaba cerca. La Pascua no era solo una festividad religiosa, era el momento del año en que el nacionalismo judío se encendía al máximo. Cada Pascua, los peregrinos recordaban la liberación de Egipto, cuando Dios derrotó a la superpotencia del momento y sacó a su pueblo de la esclavitud. Y cada Pascua, bajo la ocupación romana, ese recuerdo se convertía en esperanza activa. Dios lo hizo una vez, lo hará de nuevo. El historiador judío Flavio Josefo documenta que las autoridades romanas reforzaban la guarnición de Jerusalén durante la Pascua, específicamente porque era la época del año con mayor riesgo de revueltas. El procurador romano se trasladaba personalmente de Cesarea a Jerusalén para supervisar la seguridad. Pilato hacía esto cada año. Miles de soldados adicionales se posicionaban en la fortaleza Antonia, que tenía vista directa al templo. En su obra Antigüedades Judías 20:5-3, Josefo narra un incidente durante una Pascua en la que un soldado romano hizo un gesto obsceno hacia los peregrinos desde la muralla de la fortaleza Antonia. La multitud reaccionó con furia. Hubo disturbios. Josefo dice que murieron miles de personas en la estampida que siguió. Eso da la medida de la tensión que existía en cada Pascua. En otra ocasión, documentada en Antigüedades Judías 25:1, un hombre llamado Teudas reunió seguidores prometiendo repetir el milagro de la división del Jordán. El procurador romano Cuspio Fado envió caballería y lo decapitó. Hechos 5:36. Menciona a este mismo Teudas. El patrón era claro: cualquier líder carismático que atrajera multitudes era una amenaza potencial para Roma. Y durante la Pascua, esa amenaza se multiplicaba. Y en ese clima, con la Pascua a días, con la tensión nacionalista al máximo, con Roma vigilando cada movimiento, con el precedente de líderes populares ejecutados por reunir seguidores, un hombre acaba de alimentar a 5.000 personas con nada. La multitud quiere coronarlo rey. Es el escenario perfecto para una revolución, y Jesús se escapa solo al monte. Al día siguiente, la multitud lo busca. Cruzan el mar para encontrarlo. Y cuando finalmente lo localizan en Capernaum, Jesús les dice algo que nadie esperaba:
Juan 6, 26, 27. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Los acaba de confrontar directamente. No vinieron por la señal, vinieron por el pan. No vinieron por lo que el milagro significa. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Viore athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Viore. Made from DreamNet fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at Vuori.com/Livy. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on U.S. orders over $75 and free returns. Go to Vuori.com/Livy and discover the full versatility of Vuori clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. Vinieron por lo que el milagro producía, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una señal apunta hacia algo más grande que ella misma. El pan multiplicado apuntaba hacia la identidad de Jesús, pero la multitud se quedó con el pan, se quedó con el efecto y se olvidó de la causa, y aquí empieza la escalada que va a terminar en el éxodo masivo. La multitud le pregunta qué deben hacer para realizar las obras de Dios. Juan 6, 28. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29. Creer, no hacer, no marchar, no organizar un golpe, creer. Pero ellos insisten. Juan 6, 30, 31. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Parece increíble, pero lo acaban de ver alimentar a 5,000 personas ayer y hoy le piden otra señal. ¿Por qué? Porque lo que realmente están diciendo es, Moisés nos dio maná durante 40 años. Tú nos diste pan una vez. ¿Puedes hacer lo que Moisés hizo? ¿Puedes ser el proveedor permanente? Y Jesús responde con algo que cambia toda la conversación. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 32, 33. No fue Moisés quien dio el maná, fue el Padre, y ese maná no era el verdadero pan del cielo, era una sombra, una anticipación. El verdadero pan está aquí ahora, y no es una cosa, es una persona. La multitud responde con entusiasmo, Señor, danos siempre este pan. Juan 6, 34. Suena hermoso, pero es exactamente la misma respuesta que dio la mujer samaritana en Juan 4:15, cuando Jesús le habló de agua viva. Dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ambas respuestas son sinceras y ambas están completamente equivocadas.
porque ambas están pensando en lo físico. Jesús responde con 7 palabras que detonan todo. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. No dijo, yo tengo el pan de vida. No dijo, yo les doy el pan de vida. Dijo, yo soy. Eso en el contexto judío tiene un peso que trasciende la gramática. Es el eco de Éxodo 3:14, cuando Dios se identificó ante Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Cada vez que Jesús dice yo soy en el Evangelio de Juan, y lo hace 7 veces con un predicado explícito, está haciendo una declaración que los oyentes judíos no podían ignorar. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cada una de esas declaraciones es una apropiación del nombre divino aplicada a una metáfora concreta. Pero la primera, yo soy el pan de vida, es la que genera la reacción más violenta, porque es la más física, la más visceral, la más difícil de espiritualizar. Y fíjate en lo que añade inmediatamente: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Nunca, jamás. Los 2 adverbios en griego son oumé, la negación más enfática posible en el idioma. No es probablemente no tendrá hambre. Es bajo ninguna circunstancia, jamás, nunca tendrá hambre. No es una promesa de saciedad temporal como el pan de ayer. Es una promesa de satisfacción permanente, pero no material, existencial. Juan 6:41-42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Conocen a su familia, saben su dirección, han comido en su casa, y este hombre dice que bajó del cielo. El murmullo se convierte en incomodidad, pero Jesús no retrocede. En realidad, hace lo opuesto. Presiona más fuerte. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acaba de decir que nadie puede ir a él por su propia voluntad, que hace falta una acción del Padre, y acaba de prometer resurrección. Para una audiencia judía del siglo I, mencionar la resurrección era entrar en terreno de debate teológico fuerte. Los saduceos la negaban, los fariseos la afirmaban. Jesús la promete como si fuera una cuestión personal. Yo le resucitaré. Y ahora el olor a pan recién horneado, mezclado con el sudor de cientos de cuerpos apretados en la sinagoga de Capernaum. La luz entra por las ventanas de piedra caliza, las voces rebotan contra las paredes. Es un espacio cerrado, denso, caliente. Jesús está de pie. Los ojos de todos están fijos en él. Algunos con hambre de más, otros con la mandíbula apretada. Y en ese momento Jesús dice las palabras que van a partir la historia en dos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Mi carne, no mi enseñanza, no mi ejemplo, no mi filosofía, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La palabra griega que Juan usa aquí para contendían es hemachonto, de machomai. No es un debate educado, es una pelea, un enfrentamiento verbal agresivo. Están discutiendo entre ellos, no con Jesús. Unos tratando de entender, otros rechazando de plano. La sinagoga se convierte en un campo de batalla dialéctico, y en ese momento exacto de máxima confusión y rechazo, Jesús tiene la oportunidad perfecta para aclarar, para decir,
Es una metáfora, tranquilos, para suavizar, para explicar que se refiere a algo espiritual, simbólico, figurado. No lo hace. Hace exactamente lo contrario. Juan 6, 53-56. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Mira lo que hizo. 4 versículos seguidos repitiendo y amplificando exactamente lo que los estaba ofendiendo. No hay escape metafórico. Verdadera comida, verdadera bebida. Y la promesa de una intimidad que no tiene precedente en el Antiguo Testamento. En mí permanece y yo en él. Y hay algo en el texto griego que la traducción al español no transmite completamente. Hasta este punto, Juan venía usando la palabra phago para comer. Es el verbo estándar griego, pero a partir del versículo 54 cambia a trogo. Y trogo no es lo mismo. En la literatura griega clásica, trogo describe masticación activa, física, ruidosa. Se usaba para animales royendo hierba. Cuando se aplicaba a personas, mantenía esa carga de literalidad cruda. Si Jesús estuviera hablando puramente en metáfora, este es el peor momento para cambiar a una palabra más literal, más gráfica, más visceral. A menos que quisiera exactamente lo que consiguió, que nadie pudiera suavizar lo que acababa de decir. Pero hay algo que casi nadie menciona sobre este pasaje, y es lo que realmente cambia la lectura de todo el capítulo. Acuérdate del versículo 4. Estaba cerca la Pascua. En la Pascua, cada familia judía sacrificaba un cordero. Éxodo 12, 3-8 prescribía el ritual con detalle quirúrgico. Un cordero sin defecto, macho, de 1 año. Lo sacrificaban al atardecer del día 14 del primer mes. Tomaban la sangre y la ponían en los postes y el dinero. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. De la puerta, y luego comían la carne. No simbólicamente, literalmente, asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12, 8-10 especifica que debían comer todo. Si sobraba algo, había que quemarlo antes del amanecer. Nada podía quedar. Y ahora vuelve a Juan 6. Jesús dice estas palabras días antes de la Pascua, a una audiencia que en pocos días va a sacrificar un cordero, poner su sangre en la puerta y comer su carne. Jesús no está usando un lenguaje aleatorio. Está usando el lenguaje exacto del evento central de la identidad judía y se está colocando a sí mismo en el lugar del cordero. Pablo lo va a decir explícitamente años después en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero aquí en Juan 6, Jesús todavía no ha sido crucificado, todavía no ha muerto.
y ya está describiendo lo que su muerte va a significar con un lenguaje que su audiencia debería reconocer. Y hay una capa más que hace esto todavía más profundo. En Éxodo 12:46, Dios establece una regla específica sobre el Cordero Pascual. No quebraréis hueso suyo. Números 9:12 repite la misma instrucción. Ningún hueso del Cordero podía ser roto. Y siglos después, en Juan 19:33-36, cuando los soldados romanos van a quebrar las piernas de los crucificados para acelerar la muerte, llegan a Jesús y descubren que ya ha muerto. No le quebraron las piernas. Y Juan comenta explícitamente: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. El Cordero Pascual y la cruz están conectados por un hilo que Juan teje desde el capítulo 6. Cuando Jesús dice, coman mi carne, está diciendo, yo soy el Cordero, yo soy lo que la Pascua siempre anticipó. Y cuando coman en la Pascua este año, necesitan entender que ese Cordero apunta hacia mí. El problema es que lo reconocieron demasiado bien. Y por eso les resultó insoportable, porque una cosa es comer la carne de un cordero en la Pascua. Eso es ley, eso es tradición, eso es identidad. Pero comer la carne de un hombre y beber su sangre es exactamente lo que Levítico 17, 10, 14 prohíbe con la mayor severidad del código legal mosaico. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. La prohibición de consumir sangre era tan central que aparece 3 veces en Levítico, 3, 17, 7, 26, 27, 17, 10, 14, una vez en Génesis 9, 4, como mandato a Noé, antes incluso de la ley de Moisés, y se repite en Deuteronomio 12, 16, 23, 25. Era la única prohibición alimentaria que aplicaba no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros que vivieran entre ellos. La razón teológica era explícita, porque la vida de la carne en la sangre está, Levítico 17, 11. La sangre representaba la vida misma. Consumirla era violar la frontera entre lo humano y lo sagrado. Y Jesús les dice, beban mi sangre, no como un acto de transgresión, como un acto de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 54. Está tomando la prohibición más profunda de la fe judía y la está convirtiendo en el punto de acceso más íntimo con Dios. Ahora, imagina que estás sentado en esa sinagoga. Toda tu vida has crecido sabiendo que la sangre es intocable, sagrada, prohibida. Tu abuelo te lo enseñó. Tu madre verificaba cada corte de carne para asegurarse de que no tuviera sangre. Has visto a tu padre rechazar comida en casa de un vecino no judío por si no estaba debidamente preparada. Y ahora un rabino de Nazaret, al que seguiste porque viste milagros, al que le diste tu tiempo, tu devoción, tu esperanza, te dice que debes beber sangre humana para tener vida. No es extraño que muchos se fueran. Lo extraño es que algunos se quedaron. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra griega para dura aquí es skleros. De ahí viene esclerosis en español. No significa difícil de entender. Significa rígida, áspera, ofensiva. No es que no pudieran comprenderla, es que no podían soportarla. Y Jesús, que percibe el murmullo, responde con algo que parece diseñado para empeorar las cosas. ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Juan 6, 61, 62. No solo no explica, añade otra capa. Si esto les resulta insoportable, ¿qué pasará cuando vean algo aún más incomprensible? Y luego dice algo que generaciones de teólogos han debatido. El Espíritu es el que da vida,
La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Algunos leen este versículo como la prueba de que todo era metáfora. Si la carne no aprovecha para nada, entonces no hablaba de carne literal. Pero el contexto no permite esa lectura tan simple, porque si era metáfora, ¿por qué no lo dijo cuando la gente empezó a irse? ¿Por qué dejó que se fueran sobre un malentendido? ¿Por qué intensificó el lenguaje en vez de suavizarlo? Lo que Jesús parece estar diciendo es algo más complejo. No se trata de carne como la entienden ustedes, como materia, como proteína, como alimento físico, sino de una realidad que opera en otro plano. Las palabras son espíritu y vida, pero esas palabras incluyen comer mi carne y beber mi sangre. No las retiró, no las corrigió, las recontextualizó. Y entonces llega el momento que parte Juan 6 en dos mitades. Juan 6, 64-65. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús sabía, desde el principio, sabía quiénes no creerían. Sabía quién lo traicionaría, y pronunció el discurso de todas formas. No estaba improvisando, no fue un error de comunicación, no calculó mal el impacto de sus palabras. Sabía exactamente lo que iba a pasar, y lo dejó pasar. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, no desde que los fariseos los presionaron, no desde que fueron perseguidos, no desde que les costó algo externo, desde que las palabras de Jesús les resultaron inaceptables. Se fueron por lo que Jesús dijo, se fueron por quien Jesús reveló ser. El verbo griego en volvieron atrás es apelton eistao piso. Literalmente se fueron a las cosas de atrás. No simplemente dejaron de seguir a Jesús, regresaron a lo que eran antes, a la vida anterior, al sistema anterior, a la comodidad anterior. El movimiento no es solo de separación, es de regresión. Lucas 9:62 registra una advertencia de Jesús que ilumina esto desde otro ángulo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar atrás no es simplemente nostalgia, es una declaración. Lo que dejé atrás era mejor que lo que tengo por delante. Y los discípulos que se fueron de la sinagoga de Capernaum ese día estaban diciendo exactamente eso con sus pies. Y la ironía es devastadora. 24 horas antes, esos mismos pies habían cruzado el mar de Galilea buscando a Jesús. Juan 6:24 lo describe. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cruzaron agua para encontrarlo, y ahora caminan tierra para alejarse de él. El mismo impulso que los trajo, el hambre, es el que los aleja. Solo que ayer era hambre de pan, y hoy es hambre de una respuesta que tenga sentido. Best gift ever! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Woo! Next level! And clicks. For kids who love gaming, choose a Lego set. The gift that always clicks. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be.
Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Y ahora imagina lo que eso significó en términos prácticos. No estamos hablando de personas que asistían a una clase los domingos y decidieron dejar de ir. Estamos hablando de personas que habían dejado rutinas, trabajos, familias para seguir a un rabino itinerante por Galilea. Personas que habían reorganizado su vida alrededor de Jesús, que habían dormido al aire libre, caminado kilómetros, defendido a Jesús ante sus vecinos, y ahora vuelven a casa. Y tienen que explicar por qué volvieron. ¿Qué pasó con tu maestro? Dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. ¿Qué? Eso mismo. ¿Puedes imaginar las conversaciones en las casas de Capernaum esa noche? Los vecinos que habían visto a esos hombres y mujeres irse con Jesús semanas o meses antes, ahora los ven regresar con cara de derrota. Algunos probablemente sintieron vergüenza, otros alivio, otros una mezcla de las dos cosas que no sabían cómo procesar. Porque admitir que te equivocaste al seguir a alguien es difícil, pero admitir que te fuiste porque lo que dijo era demasiado real, eso es otra cosa completamente diferente. Y en esa sinagoga que se vacía, en ese silencio que queda cuando la mayoría se ha ido, Jesús se voltea hacia los 12 que quedan, no hacia la multitud. La multitud se fue hacia los 12. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Lee esa pregunta otra vez. No les dice, ustedes no se van a ir. No les dice, ustedes son diferentes. No les da un discurso motivacional. Les hace una pregunta real. ¿Ustedes también se quieren ir? Y la pregunta es real porque la respuesta podría ser sí. Judas está ahí y Jesús lo sabe. Juan 6:70-71. Pedro responde, y su respuesta es una de las frases más honestas de toda la Biblia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:68-69. Ahora fíjate en lo que Pedro no dice. Pedro no dice, entendemos lo que quieres decir con comer tu carne. No dice, ahora todo tiene sentido. No dice, nos quedamos porque comprendemos. Dice, ¿a dónde más iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Eso no es comprensión, es confianza. Pedro no entiende el discurso, pero confía en la persona que lo pronunció. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Los que se fueron necesitaban entender para seguir. Pedro necesitaba confiar para quedarse, y esas son las dos posiciones que Juan 6 pone sobre la mesa para cualquier persona que lo lee, en cualquier siglo, en cualquier situación. Si te cuento la historia de un hombre que entra a trabajar a una empresa y las primeras semanas son espectaculares. El ambiente es increíble, el sueldo es bueno, el jefe es inspirador, pero un día el jefe le pide algo que no entiende, algo que va en contra de lo que siempre le enseñaron. No es ilegal, no es inmoral, pero es profundamente incómodo. Va en contra de su intuición, de su formación, de lo que considera lógico. Y tiene dos opciones. Puede decir, esto no tiene sentido para mí, así que me voy. O puede decir, esto no tiene sentido para mí, pero confío en la persona que me lo pide y me quedo mientras proceso. La primera opción es lógica, la segunda es lealtad. Hay un tercer hombre, un ingeniero que trabaja en una empresa de tecnología. Lleva 5 años, es cristiano, todos lo saben, y un día su jefe le pide que lidere un proyecto que implica algo que le incomoda. No es pecado, no viola ningún mandamiento, pero roza algo en su conciencia que no puede articular, y tiene que decidir, ¿me quedo y proceso esta incomodidad?
¿O me voy porque necesito que todo tenga sentido antes de dar un paso? Ese ingeniero está en la sinagoga de Capernaum todos los días, porque la fe real no vive en los momentos de claridad, vive en los momentos de confusión donde decides quedarte de todas formas. Y Juan 6 no condena la primera opción. No dice que los que se fueron eran malas personas, no dice que eran estúpidos, no dice que no tenían fe genuina, simplemente dice que se fueron y que ya no andaban con él. Punto. Sin insulto, sin maldición, se fueron. Pero la segunda opción, la de Pedro, es la que Jesús estaba buscando. No buscaba gente que entendiera todo. Buscaba gente que confiara lo suficiente como para quedarse cuando no entendían nada. Y esto cambia radicalmente cómo leemos el discurso del pan de vida. Porque si la meta de Jesús era simplemente transmitir información teológica, fracasó espectacularmente. La mayoría no entendió, la mayoría se fue. Pero si la meta era revelar quiénes realmente estaban dispuestos a seguirlo, cuando el camino dejara de ser cómodo, funcionó perfectamente. El discurso del pan de vida no fue un error pedagógico, fue un filtro deliberado. Y lo que viene ahora es lo que realmente separa a Juan 6 de cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. No es la única vez que Jesús hace esto. En Mateo 19, 21-22, le dice al joven rico que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no corrió detrás de él, no negoció, no dijo, bueno, vende la mitad. Lo dejó ir. En Lucas 14, 26, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otro filtro, otra declaración diseñada para separar a los que buscan beneficios de los que buscan a la persona. Pero Juan 6 es el filtro más extremo de todos, porque el joven rico podía al menos entender intelectualmente lo que se le pedía, vende y da. Es difícil, pero es comprensible. Lo de Juan 6 no es comprensible. Come mi carne, bebe mi sangre. No hay marco de referencia, no hay precedente. Es una demanda que no cabe en ninguna categoría conocida. Piénsalo, la tarde anterior Jesús tenía miles de seguidores, pero esos miles estaban ahí por el pan, por el espectáculo, por la posibilidad de un rey que resolviera sus problemas materiales. Jesús necesitaba saber y necesitaba que ellos supieran si estaban siguiendo al pan o al panadero. Y la única manera de descubrir eso era quitarles el pan y ofrecerles algo que no pedían, que no entendían y que ofendía todo lo que creían saber. Si te quedas después de eso, no te quedas por lo que recibes, te quedas por quién está al frente. Si esto es el tipo de contenido que te hace pensar distinto sobre la Biblia, suscríbete al canal, porque cada semana excavamos pasajes como este hasta encontrar lo que nadie te mostró. Y ahora imagina la sinagoga de Capernaum mientras se vacía, el sonido de sandalias arrastrándose sobre piedra. Las voces que murmuraban durante el discurso ahora callan. Uno a uno se levantan. Algunos miran a Jesús una última vez, otros no. Simplemente se van. El espacio que estaba lleno, caliente, apretado, se vuelve frío. Las paredes devuelven un eco que antes no se oía, y los 12 que quedan se miran entre ellos sin saber qué decir. Hay una escena que se repite cada semana en ciudades de todo el mundo. Una mujer entra a una iglesia un domingo. Lleva meses viniendo. Le gusta la música, le gustan las personas, le gusta el pastor. Se siente bienvenida, cómoda, en casa. Pero un domingo, el sermón toca un tema que la incomoda. Algo sobre perdón que ella no puede dar, algo sobre soltar una ofensa que lleva años alimentando. Y no es que no entienda el concepto, entiende perfectamente. Lo que no puede soportar es la demanda.
porque una cosa es seguir a Jesús cuando la demanda es, ven y come pan gratis. Y otra completamente diferente es seguir a Jesús cuando la demanda es, come mi carne, bebe mi sangre, identifícate conmigo hasta un nivel que... Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 Select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating US GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends May 31st, 2026. Not available with other offers. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Te resulta inaceptable. La multitud de Juan 6 no se fue porque no entendió. Se fue porque entendió demasiado bien. Entendió que Jesús no estaba ofreciendo un suplemento para su vida existente. Estaba ofreciendo un reemplazo. No venía a mejorar lo que ya tenían. Venía a hacer todo lo que necesitaban, y eso requería un nivel de entrega que la mayoría no estaba dispuesta a dar. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esa frase no es una invitación, es una condición. No tenéis vida, no tendréis menos vida, no les faltará algo, no tenéis vida. Punto. Sin la identificación total con Cristo, una identificación tan íntima que Jesús la describe como ingestión, como absorción, como incorporación física, no hay vida real. Hay existencia, hay biología, hay respiración, pero no vida en el sentido que Juan usa a lo largo de todo su evangelio, porque Juan usa una palabra específica para vida en este pasaje, zoe, no bios. En griego, bios es la vida biológica, la duración, la existencia temporal. Zoe es algo diferente. Zoe es la vida que tiene calidad divina, la vida que no depende de la biología, la vida que sobrevive a la muerte. Cada vez que Jesús promete vida eterna en el Evangelio de Juan, la palabra es zoe aionios, vida de calidad eterna, no simplemente vida de duración infinita, y es zo, lo que está en juego en Juan 6:53. Si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen zoe. No les estoy amenazando con quitarles algo, les estoy diciendo que sin esta conexión, algo que parece vida no lo es realmente. La iglesia primitiva tomó estas palabras con una seriedad que definió su identidad durante los primeros siglos. La Didache, un manual de instrucciones para comunidades cristianas escrito probablemente entre los años 50 y 100 d.C., contiene instrucciones detalladas sobre la Eucaristía en los capítulos 9 y 10. Describe oraciones específicas sobre el pan y el vino y establece una restricción fundamental, que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Didache 9:5. Era un acto exclusivo, no cualquiera podía participar. No era un aperitivo antes del sermón, era el centro de la reunión. Y la razón que da la Didache es directamente de Juan 6, porque también el Señor dijo, no deis lo santo a los perros.
La Didache también incluye una oración sobre el pan partido que revela cómo los primeros cristianos entendían la conexión entre la Eucaristía y la comunidad. Así como este pan partido estaba disperso sobre los montes y fue reunido para hacerse uno, así sea reunida tu iglesia desde los confines de la tierra en tu reino. Didache 9:4. El pan partido era imagen de la comunidad reunida, y la comunidad reunida era la que se quedó, la que no se fue en Juan 6:66, la que aceptó lo inaceptable. Ignacio de Antioquía, obispo, discípulo directo del apóstol Juan, martirizado alrededor del año 107 d.C., escribió 7 cartas mientras viajaba encadenado hacia Roma para ser ejecutado. En su carta a los Esmirniotas, capítulo 7, describe a ciertos herejes diciendo: se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados. Para Ignacio, negar la realidad de la Eucaristía era negar la realidad de la encarnación misma. Las dos cosas estaban inseparablemente conectadas. Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 155 d.C., en su primera apología, capítulo 66, describe lo que sucedía en las reuniones cristianas. Los conversos, después de ser bautizados, eran llevados a la asamblea de los hermanos, donde se ofrecían oraciones. Al terminar las oraciones, se traían pan y vino con agua. El presidente daba gracias, y luego se distribuía a cada uno. Justino explica que no se recibían como pan común ni como bebida común, sino como la carne y la sangre de Jesús, que se hizo carne. Ireneo de León, escribiendo alrededor del año 180 v.C. en su obra Contra las herejías, 4:18-5, va un paso más allá. Argumenta que la Eucaristía confirma la bondad de la creación material. Si el pan y el vino pueden convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, entonces la materia no es mala, como afirmaban los gnósticos. El debate eucarístico del siglo II no era solo sobre qué pasaba con el pan, era sobre qué tipo de Dios creó el mundo, y la respuesta de la Iglesia fue: un Dios que no desprecia la materia, un Dios que se hace carne, un Dios que se entrega en pan. Y esta convicción tuvo consecuencias históricas brutales. Porque cuando los vecinos paganos de los primeros cristianos escucharon que este grupo se reunía en secreto, de noche, en casas cerradas, y afirmaba consumir la carne y la sangre de alguien, el resultado fue predecible. Los acusaron de canibalismo. Frontón, tutor del emperador Marco Aurelio, los acusó directamente de asesinato ritual. Atenágoras de Atenas tuvo que escribir una defensa formal ante el emperador negando las acusaciones. Tertuliano dedicó capítulos enteros de su apologético a refutar la caricatura. El lenguaje de Juan 6 era tan concreto, tan resistente a la metáfora fácil, que 2 siglos después de ser pronunciado seguía generando malentendidos entre los que lo oían desde afuera. Pero lo que hace esto todavía más llamativo es que los primeros cristianos nunca suavizaron el lenguaje. Nunca dijeron: es solo simbólico, no se preocupen. Ante las acusaciones de canibalismo, la defensa no fue: no es literal. La defensa fue: no es lo que ustedes piensan, pero sí es real. Y eso nos lleva al punto que creo que Juan 6 realmente quiere hacer. Uno que va más allá del debate católico-protestante sobre la Eucaristía, más allá de la cuestión de si la presencia es real, simbólica, espiritual o memorial. Piensa en un hombre, tiene 40 y pocos años, lleva 20 años en la iglesia, conoce los versículos, sabe las respuestas, puede citar de memoria, pero su fe se ha vuelto algo que hace, no algo que es. Va a los domingos, participa,
Pero si le quitaras la estructura, los edificios, los programas, la comunidad como grupo social, ¿le quedaría algo? Esa es la pregunta de Juan 6. No crees en Jesús, sino te has alimentado de Jesús. No aceptaste a Cristo, sino Cristo está en ti y tú en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Juan 6, 56. La palabra permanece es meno en griego. Aparece 40 veces en el Evangelio de Juan. Es la palabra clave del discurso de la vid y los pámpanos de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15, 4. Es una palabra de residencia, de habitación, de quedarse, no de visitar, de vivir. Y lo fascinante es que Juan usa la misma palabra meno en Juan 1, 38, 39, la primera vez que aparece en su Evangelio. 2 discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús. Jesús se voltea y les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos responden, Rabí, ¿dónde moras? Meno. Jesús responde, venid y ved. Y Juan agrega, fueron y vieron dónde moraba, Meno, y se quedaron, Meno, con él aquel día. La primera pregunta del Evangelio de Juan no es ¿quién eres?, sino ¿dónde permaneces? Y la respuesta de Jesús no es una dirección, es una invitación. Ven y ve por ti mismo. Desde el primer capítulo hasta el 6, Juan ha estado construyendo este tema de la permanencia. Y ahora, en Juan 6, 56, el lenguaje explota. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Ya no se trata de visitar donde Jesús vive, se trata de vivir dentro de Él y de que Él viva dentro de ti. Lo que Jesús describe en Juan 6 no es un acto religioso puntual, es una forma de existir, una incorporación tan profunda que el vocabulario humano necesita recurrir a la comida para acercarse a lo que significa. Porque comer es el acto más básico de incorporación que existe. Cuando comes algo, deja de ser externo a ti. Se convierte en parte de tu tejido, de tu sangre, de tus células. No lo visitas, lo absorbes y se vuelve tú. Eso es lo que Jesús estaba ofreciendo y eso es lo que la multitud rechazó. Porque aceptar esa oferta significaba dejar de tener a Jesús como accesorio de una vida ya armada. Significaba que Jesús no era el postre, era el plato principal, no el complemento, el fundamento, no algo que agregas a lo que ya eres, algo que redefine lo que eres. La multitud quería pan, Jesús se ofreció a sí mismo. La multitud quería un rey político, Jesús ofreció una intimidad que asustaba. La multitud quería un proveedor que resolviera lo material. Jesús ofreció una relación que transformaba lo esencial, y la mayoría dijo, esto es demasiado. Hay una mujer que perdió a su madre hace 3 meses. Va a la iglesia porque alguien la invitó. Escucha el sermón. Le parece bonito, le gustan los cantos, se siente un poco mejor cuando sale, pero un día, sentada sola en su departamento a las 2 de la mañana, cuando el dolor es tan fuerte que no puede dormir, se pregunta, ¿esto que tengo es fe o es anestesia? ¿Estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo la sensación de consuelo que me da la comunidad? Y no es una pregunta cínica, es la pregunta de Juan 6, porque el pan multiplicado también consolaba, también saciaba, también hacía sentir bien, pero no era suficiente, porque se acababa, porque no cambiaba nada por dentro, porque al día siguiente había que buscar más. Esa mujer necesita saber si lo que tiene es pan o es persona, si lo que la sostiene es un sistema de soporte emocional o una relación con alguien que dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 54. Porque el sistema de soporte funciona mientras funciona. El día que la comunidad la decepcione, el día que el pastor diga algo que la ofenda, el día que la iglesia cometa un error, y todos esos días van a llegar,
Lo único que va a quedar es si ella conoce al que dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No vida cómoda, no vida explicable, vida eterna. Zoe aionios. Algo que sobrevive a la decepción, al dolor, a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir y el techo de tu departamento es lo único que ves. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Juan 6:49. Esa frase es demoledora. Comieron el milagro diario de Dios durante 40 años y murieron. El maná no evitó la muerte. El pan multiplicado no evitó la muerte. Ninguna provisión material, por milagrosa que sea, puede hacer lo que Jesús promete en el versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y hay algo que casi nadie nota sobre el maná. Éxodo 16:20 cuenta que algunos israelitas intentaron guardar maná para el día siguiente, desobedeciendo la instrucción de Moisés. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió. El maná no se podía acumular, no se podía almacenar, no se podía controlar. Cada mañana había que salir y recoger de nuevo. Cada día dependías otra vez. El maná enseñaba dependencia diaria, pero seguía siendo externo, seguía siendo algo que recogías de afuera, que consumías y que se acababa. Lo que Jesús ofrece en Juan 6 es algo que no se acaba, algo que no necesitas recoger cada mañana, porque no viene de afuera, se queda adentro. En mí permanece y yo en él. No muera, no viva un poco más, no tenga mejor calidad de vida, no muera. Es una promesa que trasciende completamente el plano físico y requiere una confianza que trasciende completamente la comprensión. Y eso es exactamente lo que Pedro demostró. ¿A quién iremos? No es un argumento, no es una explicación teológica, es una confesión de dependencia. Hemos llegado a un punto donde, aunque no entendemos lo que dices, no hay otro lugar que tenga lo que tú tienes. No hay otra voz que tenga la verdad que tiene la tuya. No nos quedamos porque comprendemos, nos quedamos porque confiamos. Si esto te hizo parar en algún momento para preguntarte en cuál de los dos grupos estarías, dale like a este video, porque esa pausa ya es significativa. Jesús respondió a Pedro con algo escalofriante. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Juan 6:70. Juan aclara inmediatamente, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, siendo uno de los 12. Juan 6:71. Dentro de los 12 que se quedaron, uno era traidor, y Jesús lo sabía. Lo sabía cuando le preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le hizo la pregunta a Judas también. Le dio la oportunidad de irse, le dio la salida, y Judas se quedó. No por confianza, como Pedro, por cálculo, por conveniencia, por algo que Juan no revela aquí, pero que se hace evidente en Juan 12:6, porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas se quedó con el cuerpo, pero no con el corazón. Estaba presente, pero no permanecía. Usaba la palabra meno para describir su posición geográfica, pero no su posición existencial. Y eso significa que en Juan 6 hay 3 grupos, no 2. Los que se fueron porque no podían aceptar lo que Jesús dijo. Los que se quedaron porque confiaban en quien lo dijo. Y uno que se quedó por razones que no tenían nada que ver con la confianza ni con la comprensión. Y los 3 grupos tenían algo en común. Todos habían visto los mismos milagros. Todos habían comido el mismo pan. Todos habían escuchado las mismas palabras. La diferencia no estaba en lo que recibieron, estaba en lo que hicieron con lo que recibieron. Los que se fueron recibieron las palabras y las juzgaron inaceptables.
Pedro recibió las mismas palabras y las juzgó incomprensibles pero confiables. Judas recibió las mismas palabras y las juzgó irrelevantes. Lo que le importaba estaba en la bolsa, no en el discurso. Y Juan, con una sutileza literaria que a veces se pierde en la lectura rápida, coloca la mención de Judas inmediatamente después de la confesión de Pedro, del momento más alto de lealtad al momento más bajo de traición, sin transición, sin pausa, como si quisiera decir, dentro del mismo grupo que se queda, las motivaciones pueden ser opuestas. La presencia no garantiza nada, solo la permanencia. Menos importa. Y si eres honesto contigo mismo, probablemente te has visto en los tres grupos en diferentes momentos de tu vida. Hubo momentos en que algo de la fe te pareció inaceptable y te alejaste, quizás no físicamente, pero internamente. Hubo momentos en que no entendías nada, pero algo te mantenía ahí, algo que no podías explicar pero que tampoco podías negar. Y hubo momentos en que estabas ahí por inercia, por costumbre, por conveniencia, por el papel que jugabas, no por lo que creías. Juan 6 no te juzga por ninguno de esos momentos, pero te fuerza a elegir. ¿Qué estás buscando realmente? ¿Pan o panadero? ¿Beneficios o persona? ¿Lo que Jesús da o lo que Jesús es? Porque hay una diferencia fundamental entre consumir y ser consumido. La multitud quería consumir a Jesús, usarlo, extraer de él lo que necesitaban, pan, salud, liberación política, y seguir siendo los mismos. Pero lo que Jesús ofrece en Juan 6 es lo inverso, ser consumido por él, que él te absorba, que su vida se convierta en la tuya, que su carne sea tu sustento y su sangre tu bebida, no como un acto puntual, como una realidad permanente. Y eso da miedo, porque significa perder el control, significa que tú no decides el menú, significa que no puedes tomar las partes que te gustan y dejar las que te incomodan. El cordero pascual se comía entero. Éxodo 12:9. No comeréis del crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo completo, sin seleccionar. Y eso es exactamente lo que la multitud de Juan 6 no estaba dispuesta a hacer. Querían al Jesús que multiplicaba pan. No querían al Jesús que decía, coman mi carne. Querían al Jesús que sanaba enfermos. No querían al Jesús que exigía una identificación total que los hacía sentir incómodos. Querían consumirlo selectivamente. Y Jesús se ofrece entero o no se ofrece. Si conoces a alguien que está en ese punto exacto, donde la fe dejó de ser cómoda y todavía no sabe si quiere seguir, comparte este video con esa persona. A veces el momento más importante no es cuando todo tiene sentido, sino cuando nada tiene sentido y decides quedarte de todas formas. Y mira cómo cierra Juan este capítulo. Después del éxodo masivo, después de la confesión de Pedro, después de la revelación sobre Judas, Juan no ofrece una reflexión final. No hay moraleja, no hay aplicación en 3 puntos. El capítulo simplemente se detiene, como si Juan quisiera dejarte exactamente donde dejó a los que estaban en esa sinagoga, con las palabras de Jesús todavía vibrando en el aire, sin una explicación que las haga más cómodas, sin un cierre que alivie la tensión. Y quizás eso es lo más honesto que se puede hacer con Juan 6, no resolverlo, no empaquetarlo, no domesticarlo, dejarlo ahí, crudo, entero, indigesto, porque al final la mesa sigue puesta, el pan sigue partido, la copa sigue llena, y la pregunta de Jesús a los 12 sigue siendo la misma pregunta que te hace a ti esta noche. Tú también te quieres ir. Lo que vas a ver en pantalla ahora conecta directamente con algo que dejé sin resolver a propósito. Y si llegaste hasta aquí, creo que estás listo. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback
and work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Health starts with what's on your plate, because a healthy plate is more than a meal, it's a foundation. Just as food draws life from deep roots in the earth, families thrive from the support of healthy food. When families can count on nutritious meals, lives take root. Kids take root in school, parents take root at work, seniors take root in their communities. A healthy meal isn't just nourishment, it's stability and hope. With your support, we can put food at the center of better health for everyone. Give now at feedingamerica.org/health. Para verlo,